Bienvenidos. Estamos en este momento con el diputado Conrado Rodríguez, hombre de Ballistas, uno de los sectores colorados. Es muy de los colorados tener, desde que se rompió el viejo tronco ballista, como decía antiguamente, dos sectores colorados que sean ballistas, ¿no? Como Ciudadanos y ballistas ahora, pero pasó la 15 y la 14 y por ahí seguimos, ¿no? Bueno, tú has dado el ejemplo más importante del partido, creo yo, la 14 y la 15. En su momento el ballismo se dividió, digamos, a instancias o a impulso de los primos hermanos. César Valle Pacheco, Lorenzo Valle Pacheco, líderes de la lista 14, y Luis Valle, líder de la lista 15. Durante 20 años el partido estuvo dividido básicamente entre 14 y 15. Se intentó alguna lista, por ejemplo una lista 16 que se quiso meter, pero básicamente los dos polos centrales del ballismo eran esas dos listas. Y posteriormente se ha dado también, después del año 85, donde han habido conformaciones, como por ejemplo, no solamente la lista 15, la lista 85, la lista 89. La Unión Colorada y Ballista. Bueno, la Unión Colorada y Ballista, que también tenía su perfil, para mucha gente a lo mejor era un perfil no tan ballista clásico, digamos, pero históricamente el partido ha tenido por lo menos dos corrientes. Y específicamente 99, adentro del ballismo también ha tenido varias corrientes, así que digo, es algo bastante común dentro de nuestro partido. ¿Y hoy qué representa Ballistas? Bueno, Ballistas sigue representando el ideal que tanto acarició Valle y Ordóñez en cuanto a intentar impulsar una sociedad mucho más equilibrada, mucho más integrada, dando oportunidades, desde, obviamente, teniendo una mirada muy cercana a lo que es la conformación del Estado, el Estado como el escudo de los débiles. Eso es lo que ha sido el ballismo históricamente, pero no un Estado que atrofia las posibilidades de las personas de poder desarrollarse. Es muy diferente la idiosincrasia, por ejemplo, de una ideología socialista a lo que es la ideología ballista, o obviamente una ideología más de tinte comunista, digamos, a lo que es el ballismo. El ballismo lo que intenta es, a partir de poner al individuo en el centro de todas las políticas públicas, impulsar de esa manera al individuo y a la sociedad. No al revés, hacerlo desde el punto de vista de una ideología transpersonalista en la cual el Estado termina inmiscuyéndose en todo lo que hace el individuo y lo que tiene que hacer, y planificando lo que tiene que hacer el individuo. Eso no es ballismo. El ballismo históricamente, desde Valle y Ordóñez, justamente puso al individuo en el centro de las políticas públicas. Y de alguna manera lo que nosotros intentamos representar es eso, es ver las problemáticas que tiene la sociedad, ver cómo podemos potenciar, valga la redundancia, las potencialidades del individuo para que se pueda desarrollar y obviamente poder vencer esas dificultades, esas problemáticas, y con eso poder ayudar a que la sociedad siga progresando. El ballismo sigue mirando hacia el futuro porque el ballismo es reformismo. El propio José Valle y Ordóñez hablaba de que él era reformista, y los ballistas somos reformistas. Entonces, cuando muchas veces se nos critica de que queremos modificar algunas de las cosas que vienen, por ejemplo, del 1900, estamos diciendo que en verdad, si nosotros no modificáramos algunas cosas, no tuviéramos una visión reformista, no seríamos ballistas. El propio Valle y Ordóñez decía de que en realidad esto es una obra inacabada. Siempre hay que seguir modificando sobre las modificaciones. Siempre, obviamente, teniendo en claro cuáles son los principios rectores del ballismo, cuáles son los principios rectores que han impregnado a la sociedad toda, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ballismo sigue representando ese sueño de futuro, ese progreso, ese avance, desde la mirada de potenciar al individuo, también con una clara mirada social, ¿no? De protección social. Eso es el ballismo. Hoy, estos dos sectores ballistas, que son Ciudadanos y Ballistas, de alguna manera representan un enfoque diferente, una estrategia diferente, una utopía diferente, o simplemente hay una diferencia entre sus líderes Peña y Sanguinetti. Yo creo que los matices siempre están presentes, incluso los matices que se dan en la interna de los propios sectores, ¿no? Hay perfiles distintos,
hay prioridades distintas, pero básicamente, más allá de estos perfiles y de estas miradas a lo mejor diferentes, sí se da, digamos, en determinadas situaciones qué es lo que reivindica uno, qué es lo que reivindica el otro. Con esto no estoy diciendo de que no haya ballistas dentro del sector ciudadanos, no estoy diciendo esto, pero cada uno le pone a lo mejor una prioridad distinta, digamos, y eso hace también enriquecer al propio Partido Colorado, ¿no? Que siempre se ha nutrido de una cantidad de corrientes en la interna del vallismo y también por fuera de lo que es el vallismo histórico, ¿no? Hablando de un tema histórico que hoy de alguna manera está presente, hace poco tiempo, esta semana, un grupo de personas que se autodenomina Toda la Verdad y su asociación de víctimas del terrorismo, en el sentido de víctimas involuntarias de la guerrilla, están planteando una serie de reivindicaciones que están contempladas además en un proyecto de ley en el Senado de Cabildo Abierto. Ahora, en algún momento va a llegar esto a Cámara de Diputados. ¿Qué opinión tiene con respecto al tema de fondo, no el proyecto que no está en la Cámara? Bien, a ver, parecería ser lógico de que si hubo indemnizaciones y reparaciones para aquellos que atentaron contra la Constitución y contra la democracia, que son muy discutibles a mi juicio, algunas reparaciones que se dieron, inclusive la aprobación de la ley del año 2006, las pensiones reparatorias especiales, que se dieron en un gran número, incluso con circunstancias digamos, que no estaban chequeadas realmente si estaban dentro del amparo de la ley, ¿no? Pongo un ejemplo. Lo que decía de esa ley es que si las personas, los exiliados por razones políticas, sindicales, políticas, digamos, regresaban antes de 1995, eran pasibles de ser resarcidas con una pensión reparatoria especial. Ahora, yo me pregunto, perfectamente después del año 85, aquellos que supuestamente se habían exiliado por razones políticas, perfectamente podían volver al país, un país que había nuevamente vuelto a la democracia. Entonces poner un plazo del año 1995 a mí me pareció un exceso. Y lo que hizo con eso el Frente Amplio fue abrir la canilla a una cantidad de pensiones reparatorias especiales. Pero sin irme de tu pregunta puntual, yo creo que hubo muchos excesos justamente en las reparaciones que se dieron, pero si se dieron esas reparaciones, es también, me parece a mí, de justicia que se termina reparando a gente que fue dañada, digamos, por la guerrilla, donde perdieron familiares, donde perdieron padres, donde sus padres o madres fueron fusilados, donde fueron secuestrados. O sea, creo que tendríamos que tener una mirada mucho más completa de lo que pasó, de los lamentables sucesos. A lo mejor, como representante de las nuevas generaciones, me gustaría más que el Uruguay empezar a mirar mucho más hacia el futuro. Tengo 41 años y he visto en todos estos años una utilización del pasado una y otra vez, como que no queriendo que el Uruguay pueda avanzar. Pero si esta circunstancia está arriba de la mesa, bueno, digamos que hay que actuar con mayor justicia, ¿no? Conozco dirigentes colorados que dicen en confianza que quieren que se resuelva el tema de los desaparecidos, que dicen que además quieren que los militares digan la verdad. Sin duda, sin duda. ¿Está en ese sector? Pero por supuesto. Lamentablemente con el pasar del tiempo, bueno, hay cada vez menos cantidad de personas que estuvieron en aquellos años o que tuvieron un rol decisorio o que tomaron decisiones o que tengan justamente datos, ¿no? Certeros de dónde están, ¿no? Pero eso es un reclamo, digo, que es totalmente justo, y en ese sentido no puede haber ningún representante político de ningún partido que diga que eso esté mal, ¿no? Eso, si hay datos concretos que puedan ayudar
a saber dónde están los desaparecidos, obviamente que nosotros queremos que se den y que eso obviamente se haga en un marco, que no se haga en un marco, digamos, como en alguna oportunidad se hizo, de mediatización, sino que sobre todo informando a los familiares para que ellos sepan y que obviamente puedan ir luego de recuperados los restos, digamos, de esos desaparecidos, que puedan obviamente hacer el duelo que toda familia tiene que tener, ¿no? Hablemos del futuro inmediato. En este momento se está discutiendo en Cámara de Diputados, a nivel de comisión, lo que es la rendición de cuentas, en la cual está usted participando en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Hay un aspecto que ya la Organización Internacional del Trabajo señaló, que se perdió mucho trabajo por el COVID y va a ser muy difícil conseguir nuevos puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres. ¿Qué se prevé, mirando los números que ofrecía el gobierno a la discusión, para el futuro inmediato con respecto al trabajo y el trabajo femenino? Bueno, a ver, con respecto al trabajo hay artículos específicos en la rendición de cuentas que tiene que ver sobre todo con el trabajo de las personas mayores de 45 años y con los jóvenes. Pero eso es una ley aparte. Es una ley, pero que trae el financiamiento en la rendición de cuentas. La ley que va a ser tratada ahora en la Cámara de Diputados ya tiene media sanción en Cámara de Senadores, pero trae el financiamiento en la ley de rendición de cuentas. Ahí hay una política específica, sobre todo atendiendo a personas que con determinada edad se les complica aún más poder reingresar al mercado laboral. La ley busca darle oportunidad de trabajo a los menores de 25, mayores de 49, la gente con discapacidad y también creo que a las mujeres, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, obviamente que tiene que haber políticas activas, que las hay desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero más allá de lo que contiene la rendición de cuentas, que pueden ser artículos específicos, hay también toda una política para poder recuperar los empleos perdidos. Porque esto no es una realidad solamente del Uruguay, o sea, la pandemia golpeó muy fuerte muchas actividades, no solamente que enlentecieron su crecimiento, sino que justamente empezaron a cerrar puertas, actividades que tienen que ver con el turismo, con los servicios. Lamentablemente muchas empresas tuvieron que cerrar y sabemos que una vez que una empresa cierra no es automáticamente de cuando se reabre, ¿no?, el tema sanitario de que se vuelve a crear una empresa que la pueda sustituir. Entonces allí tiene que haber un trabajo muy fuerte del gobierno que lo estamos teniendo, que hay una cantidad de previsiones también en el tema del sector turístico para justamente fomentar la creación de empleos, de poder reincorporar trabajadores del seguro de desempleo, pero la idea central es mantener las cuentas en orden, las cuentas del Estado en orden, lograr esos equilibrios financieros que lamentablemente en los últimos años no lo habíamos tenido, que a pesar de esta bomba, porque fue una bomba la pandemia, a pesar de eso el déficit fiscal no se disparó tanto como se tendría que sí haber disparado, y no se disparó tanto porque hubo una amortiguación con los ahorros que se hicieron, y eso permite ver desde el exterior y desde los inversores locales, inversionistas internacionales, inversores locales, la credibilidad de un gobierno, de que el gobierno está manejando de forma adecuada las cuentas públicas, la economía, y eso permite tener una visión de una proyección, digamos, de inversión que no se estaba teniendo. Fíjate que uno de los datos que trae el informe económico financiero que envió el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, dice que en el año 2020 se recuperó la inversión extranjera, como hacía muchos años no se había dado. Creció un 43%, cuando en el resto de Latinoamérica la caída fue de un orden del 45% de la inversión extranjera. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es la señal? La señal es que están mirando al Uruguay. El Uruguay genera credibilidad en digamos, en este concierto mundial de incertidumbre, genera credibilidad al Uruguay y permite las inversiones. Nosotros sin inversiones privadas extranjeras o locales,
el Estado podrá hacer lo suyo, podrá tener una política puntual como la tiene ahora con respecto a los jornales solidarios, pero sabemos que es por un tiempo. Puede tener una política específica con respecto a adelantar obra pública que está presupuestada dentro del presupuesto nacional, pero adelantarla, obra de infraestructura, en una cantidad de cosas que se han aprobado, pero eso también tiene un límite de tiempo. Entonces, lo importante es que el Uruguay, a través del orden de sus cuentas públicas, dé señales concretas a aquellos que están dispuestos a invertir, poner su capital y que eso redunde en la creación de empleos. Ahora, no necesito ser economista y mucho menos ser Keynes para decir algo que es evidente. Cuando se está en crisis como una pandemia hay que gastar, no hay que ahorrar. Pero que se está gastando, porque fíjate que, el fondo coronavirus, que es una entelequia, digamos, que se formó para tener una contabilidad separada de las cuentas globales del Estado, para que se sepa cuáles son los ingresos de ese fondo y de qué manera se gastan. Y se gastó, o sea, se gastaron 711 millones de dólares el año pasado, más los más de 500 millones de dólares en lo que es la garantía de préstamos por parte del SIGA, Sistema Nacional de Garantías, pero eso sumado a lo que ya gasta los organismos con su presupuesto, porque el abordaje de la crisis sanitaria, digamos, y su impacto económico, no solamente fue abordado por el fondo coronavirus, con esos 700 y pico de millones de dólares, o más los 500 más, sino que con toda la batería que tiene el Estado, que es mucho más amplia. Este año, el fondo coronavirus, por lo que dice el informe económico financiero, 980 millones de dólares. Para un país que venía con un déficit fiscal del 5.1% de su producto, un déficit realmente muy alto, hay que ir 30 años para atrás para encontrar un déficit parecido. Un país con ese déficit gastó todo lo que viene gastando, esos 711 más los 500 más 1.000 millones de dólares más. Y hay que seguir gastando, y por eso nosotros desde el Partido Colorado lo que propusimos en el mes de febrero, tú recordarás que cuando el presidente de la República vino al Parlamento a hacer su rendición de cuentas, su informe a la Asamblea General, que vino el 2 de marzo, nosotros le habíamos adelantado al presidente de la República que queríamos justamente que se adelantara obra pública, y lo hacíamos a través de un mecanismo bastante innovador a nuestro juicio, que era a través de una emisión de bonos especiales, bonos de infraestructura y de vivienda, para dinamizar todo lo que tiene que ver con la construcción, que sabemos que da mucha mano de obra, pero hacerlo de forma adelantada, con esa emisión y con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¿Por qué? Porque la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene un grado de expertise y de experiencia en la realización, la ejecución de obra pública, que está comprobado que cuando lo hace la corporación es mucho más rápido, es mucho más conveniente económicamente que cuando lo hacen los organismos. Cuando los organismos públicos tienen que, por ejemplo, la construcción de un hospital, teníamos un ejemplo concreto con el hospital de Colonia, que la corporación había gastado mucho menos con el hospital del Banco de Seguro del Estado, en la construcción del Banco de Seguro del Estado, donde estuvo la corporación. En el metro cuadrado había gastado menos que lo que había gastado ACE en la construcción de este hospital. Entonces, a través de ese mecanismo nosotros entendíamos de que se iba a dinamizar la economía mucho más rápido, y el presidente de la República el 2 de marzo, si bien no lo dijo así textualmente, dijo que iba a haber una emisión de bonos con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces, me parece que es bien importante, que también queda claro que el presidente de la República escuchó el reclamo que hacía el Partido Colorado y que se va en ese andarivel, adelantar a obra pública y al mismo tiempo generar las condiciones para que las inversiones lleguen al Uruguay como están llegando. ¿Cuál es el futuro inmediato entonces de ciertos sectores que fueron muy golpeados por el COVID, como por ejemplo los que trabajan en los eventos, fiestas y demás?
Bueno, ahora se ha empezado a reabrir y a dar los permisos correspondientes para mayores aforos en los eventos. Todavía no hay una apertura total porque obviamente todavía la pandemia sigue estando. Pero yo quería también mantener algún tipo de subsidio, algún tipo de... Yo creo que, yo creo que a este tipo de actividades hay que seguirlas ayudando, hay que seguirlas subsidiando. A veces cuando hablamos de subsidiando, parece que fuera una palabra negativa y no lo es, porque en situaciones excepcionales, cuando amerita sostener actividades económicas, es muy importante para el futuro. Obviamente que es importante para el momento porque esa gente no tiene un ingreso en la cual poder pagar sus cuentas para no tener que cerrar las empresas, ¿no? Tienen que seguir pagando UTE, OCE, tienen que seguir pagando sus cuentas y no tienen ingresos. Entonces hay que ayudarlas en este momento, hay que intentar levantarlas y en el momento donde haya una apertura mayor, obviamente que va a requerir quitarle el subsidio para que pueda funcionar ya por sus propios méritos, digamos, dentro de lo que es las actividades económicas. Pero sin duda hay actividades que han sido las más golpeadas, que ameritan un esfuerzo, a mi juicio, de toda la sociedad, del Estado a través de toda la sociedad, para poder mantenerlas y que luego puedan impulsarse cuando podamos volver a la vieja normalidad. Un legislador de la coalición de gobierno, en la edición en papel, algo concretamente de Álvaro Urbiano, me decía que él quería debatir dentro del Partido Nacional la posibilidad de poner impuestos a la riqueza y a los ricos para luego poder de esa forma tener algún tipo de rubro para financiar un fondo como el COVID o para momentos excepcionales. Esta discusión se da también en otros países del mundo, no solamente en Uruguay. ¿Cómo ve el tema de poner impuestos a los ricos ahora que estamos hablando? Bueno, se da a nivel internacional, ahora hay toda unas decisiones con respecto a las multinacionales. Eso siempre está en discusión, ¿no? Como dijo Hillary Clinton, no puede ser que una secretaria pague más impuestos que el presidente de una empresa. No, eso desde ya, eso siempre está en discusión. Nosotros cuando se planteó, bueno, en verdad el Partido Colorado fue quien planteó la reedición del impuesto COVID para los funcionarios públicos que ganan determinadas cifras. Allí lo que realmente nos pareció era que se debían incluir también a los dependientes de la actividad privada que tuvieran determinados niveles salariales. No necesariamente tenían que tener, digamos, el mismo mínimo no imponible que los funcionarios públicos. Son horarios diferentes. En el funcionario público, de alguna forma, eso implica más bien un ahorro para el Estado, la rebaja de los salarios. A ver, más allá de eso, porque en verdad eso se transfería al fondo coronavirus y el fondo coronavirus iba a financiar otras cuestiones. En realidad lo que estaba en la revisión de este nuevo impuesto COVID, que fueron estos últimos 2 meses, era de aplicarlos a las actividades económicas que se vieron reducidas por la pandemia, lo que hablábamos recién. Entonces, estaba focalizado cuál iba a ser el gasto, ¿no? Cosa que a nosotros nos pareció muy bien que la gente supiera de que lo que nos quitaban de nuestros sueldos fuera focalizado para determinadas actividades que estaban muy caídas. Pero yo lo que digo es, era una instancia también para poder incluir salarios de dependientes de la actividad privada con determinado porte, digamos, ¿no? Ahí nosotros tuvimos una discusión en la Cámara. Cuando estamos hablando de dependientes, ¿estamos hablando solamente de asalariados o también de empresarios? Estamos hablando de asalariados, estábamos hablando de directores de bancos, gerentes de mutualistas, futbolistas. Bueno, a ver, los que tienen determinado nivel salarial, nos parecía de que podían también hacer un aporte concreto para justamente estas actividades que estaban en situación problemática, ¿no? Ahí hubo toda una discusión, finalmente el Partido Nacional no estuvo de acuerdo y finalmente no se aprobó, pero eso estuvo en discusión. Otra cosa es discutir con respecto al tema de las empresas, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos pensar filosóficamente, estar de acuerdo con que
si a determinada empresa le va muy bien, habría que grabarla de determinada manera, aunque en la realidad, en la legislación actual, está, de alguna manera eso se da, porque en la medida que tengan determinada rentabilidad, se le cobra sobre la renta neta, y eso es lo que tienen que pagar por IRAE, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es, subir, por ejemplo, las tasas de IRAE, implicaría también un efecto que puede ser adverso, que puede jugar en contra. Contracción del mercado. Sí, porque va a haber muchos que están mirando el nivel impositivo que tiene el Uruguay, que ya de por sí es un nivel impositivo alto, porque las empresas no solamente, bueno, pagan IRAE, sino que pagan también, por ejemplo, patrimonio. Pueden estar viendo, a mí no me sirve estar en Uruguay, me voy para Paraguay. Entonces cierro mi empresa, despido, pago los despidos, y me voy para Paraguay o para donde sea, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio que permita justamente el fomento, digamos, de la inversión y del trabajo, la creación genuina de trabajo. Yo soy de los que entiende de que hay que dar determinados incentivos a las empresas en la medida que contraten más gente y que le den determinado nivel salarial. Bueno, esto es parte de lo que yo pienso personalmente, ¿no? Y más todavía en situaciones de recesión, porque en verdad estamos en una situación de recesión, estamos creciendo. Cuando volvamos a niveles de crecimiento este año, en principio creceríamos un 3.5%, entonces, pero en niveles, cuando estamos en situaciones en las cuales el nivel de la economía bajó, porque bajó, bueno, se hace necesario también tener políticas puntuales para que las empresas puedan contratar, para que puedan dar trabajo y que la gente pueda, bueno, tener un ingreso y pueda vivir. Entonces, para mí es fundamental, más allá de mirar el nivel impositivo de las empresas, mirar si ese nivel de impositivo, cómo es comparado con el resto de los países, por lo menos de la región, y ver si permite la contratación de mano de obra. Yo creo que eso es lo fundamental, y es fundamental para que sigan apostando al Uruguay. Si nosotros tenemos una mirada de que, bueno, porque gana la empresa tal, gana más, hay que sacarle más, bueno, estaremos dando una señal, más allá de la señal concreta para esa empresa, para todas las otras empresas o todo aquel que quiere invertir en Uruguay va a estar mirándolo con lupa, ¿no? Ahora bien, en el caso uruguayo es un país muy pequeño entre dos gigantes. ¿Ha cambiado un poco la situación o se sigue siendo muy dependiente del Mercosur? ¿Hay que irse a otro tipo de...? No, yo creo que ha cambiado bastante. Nosotros en la crisis del 2002 éramos muy dependientes del Mercosur, muy dependientes de Argentina y de Brasil, por cuestiones obviamente geográficas, históricas. Entonces, obviamente que el impacto de la crisis que hubo primero en Brasil y después en Argentina, la devaluación brasilera del año 99 generó sus impactos, sin lugar a duda, y después lo que pasó en el 2001 en Argentina, todo eso afectó enormemente al Uruguay. Entonces, creo que el Uruguay lo que hizo desde entonces fue intentar tener una mayor apertura. Incluso el propio presidente Jorge Valle en el 2003, en ese acuerdo que logró con México, que fue un acuerdo muy inteligente, un acuerdo de libre comercio, donde los socios terminaron dando esa autorización para poder hacer ese acuerdo con México, pero la visión estaba dada justamente en poder abrirse hacia el mundo, de poder continuar también en las negociaciones con la Unión Europea, porque las negociaciones con la Unión Europea vienen desde la década del 90, del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. El Uruguay tiene en su rubro exportable, los destinos principales en la actualidad terminan siendo países extra región, ¿no? Como China, como Estados Unidos, como la propia Unión Europea, a pesar de que en el último año cayó bastante por el tema de la crisis originada por la pandemia. El Mercosur está. Nosotros estamos dentro de la misma comarca, tenemos una ligación histórica y también cultural, digamos. Eso no se va a romper,
pero lo que nosotros le solicitamos al Mercosur es un sinceramiento. Sinceramiento de que, bueno, las cosas no han funcionado como hemos querido todos. Si no funcionan como hemos querido todos y no podemos avanzar, ayudémonos, permitamos determinadas válvulas que permitan también tener acuerdos que le permitan a aquellos que tenemos determinadas asimetrías, diferencias, porque no es lo mismo Uruguay que los dos colosos que son Argentina y Brasil, lo mismo Paraguay con respecto a Argentina y Brasil, pero que nos den la oportunidad de poder crecer. Si nosotros crecemos, obviamente que el Mercosur también crece, y lo que nosotros queremos es, en una primera instancia, era negociar a través del Mercosur, porque el Mercosur es una marca internacional. Ahora, si Argentina se niega por cuestiones políticas, cuestiones incluso proteccionistas, que las tiene, bueno, pero que nos permita a nosotros poder también lograr un crecimiento a través de acuerdos puntuales, a diferentes velocidades, con diferentes intercambios. No necesariamente todo tiene que ser un tratado de libre comercio. Nosotros lo que queremos es avanzar. Queremos avanzar como país. Si lo podemos hacer a través de la región, mejor, porque somos una marca mucho más fuerte. Ahora, si la región o parte de la región no quiere que nosotros avancemos, nosotros tenemos que mirar el mundo. Y si tenemos que comerciar y tenemos que hacer tratados de libre comercio u otro tipo de tratados con otros países, el Uruguay tiene que avanzar en eso. Le va la vida al Uruguay, como país chico que necesita insertarse en el mundo. Hay en este momento una discusión por el tema de la rendición de cuentas que está focalizado en 3 artículos. Voy a tomar uno, el 281, que hace al tema de facultar a los entes públicos a depositar en banca privada. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Se daña el BROU? ¿Los directores del BROU están cuestionando esto? El problema de fondo es que la legislación actual, que es una ley del año 87, es una ley de intermediación financiera, lo que establece es que los fondos, o sea, los recursos, los fondos de los organismos públicos se deben depositar en la banca estatal, básicamente Banco de la República, pero de forma, digamos, como excepción, se le puede dar una autorización por parte del Poder Ejecutivo a aquellos organismos que lo fundamenten de poder depositar en la banca privada. Entonces el fondo del asunto es, si eso ya es ley vigente y eso de alguna manera contempla las dos situaciones, ¿por qué cambiar? No sentimos la necesidad de cambiar, de que exista una modificación, de que la regla pase a ser de que los organismos públicos puedan depositar en cualquier banco de plaza. Esto no es no tenerle confianza a la banca privada, para nada. Acá lo que está de alguna manera en juego es que el Banco República tiene dentro de lo que es el marco de su liquidez un porcentaje bastante grande que son los depósitos de los organismos públicos de las empresas públicas. Si nosotros cambiamos, modificamos la redacción como venía del Poder Ejecutivo, pues lo que puede pasar es que termine habiendo una merma, por ejemplo, en los préstamos que da el Banco de la República, créditos sociales, que de lo contrario la banca privada no está, usualmente no los da, digamos, ¿no? Que pide otro tipo de garantías. Entonces, lo que nos pareció es, el fundamento que dio el Banco Central es atendible, que las empresas públicas, cuando para conseguir mejores condiciones para sus préstamos que toma de la banca privada en muchos casos, para conseguir mejores términos o condiciones, que pueda tener sus depósitos en ese banco. Eso nosotros lo comprendemos, lo entendemos. Ahora, si dentro de la legislación vigente está la excepción y el Poder Ejecutivo está interesado de que las empresas públicas puedan tener mejores condiciones para sus préstamos, puedan obtener mejores cambios, por ejemplo, para el dólar, para la compra de dólares, por ejemplo, ANCAP, cuando ANCAP tiene que comprar el crudo a nivel internacional, tiene que cambiar dólares, tiene que comprar dólares. Si entiende de que el Banco de la República no le hace un buen cambio y la banca privada sí, bueno, que el Poder Ejecutivo lo pueda autorizar por vía de excepción y una autorización explícita de parte del Poder Ejecutivo. Así que el fondo del asunto es que no vemos razón para cambiar lo que está.
Voy a otro artículo polémico, el 72, que recientemente vino el ministro Heber y planteó una redacción alternativa. Estamos hablando de aquel artículo que originalmente plantea dar información de los clubes canábicos al Ministerio del Interior. ¿Qué opinas sobre la nueva alternativa que ofreció el ministro? ¿Hay que sacar el artículo? ¿Se puede votar lo que dice el ministro? En realidad lo que se sacó del artículo fue, lo que estaba incluido en la redacción original era los autocultivadores, saber las direcciones de los autocultivadores, que no nos parecía realmente, porque en su momento el registro de los autocultivadores fue tratado, digamos, como un dato sensible, y a nuestro juicio así tiene que continuar. ¿Y cómo fue que llegó este tema a este artículo cuando el presidente de la República ha dicho que no le gusta? Bueno, a ver, cada ministerio remite sus artículos, después obviamente Presidencia de la República armoniza el texto y en definitiva se envía con la firma de los ministros al Poder Legislativo. Seguramente el presidente, por lo que lo conozco, en muchas cuestiones de alguna manera entiende de que esto tiene que ser discutido dentro del Parlamento, ¿no? Y más allá de que tenga él una postura negativa, entiende de que se tiene que dar una discusión inclusive dentro de los socios de la coalición y obviamente a nivel de todo el Parlamento también con la oposición. Pero específicamente sobre el artículo, se quitó lo de los autocultivadores, que nos parece bien que se haya quitado. Se quitaron algunas referencias que no nos parecían, que tenían que ver con la posibilidad de que la policía pudiera hacer inspecciones, porque en ese no es el rol que tiene que ocupar el Ministerio del Interior. En todo caso, las inspecciones las hace el IRCA, quien es quien da las licencias sobre la producción de marihuana y cómo se comercializa. Regulación canábica. Exacto. Entonces, se quitaron esas referencias. Yo creo que el artículo ahora está mucho mejor de cómo venía, pero esto está siendo negociado en la interna de la coalición. Hay todavía voces, sobre todo en el Partido Independiente, que igualmente creen que no es conveniente que la policía, el Ministerio del Interior tenga las direcciones de los clubes canábicos. Nosotros todavía no hemos resuelto, pero en la medida de que haya la intervención, por ejemplo, una intervención puede ser con algunas garantías judiciales, también se entiende el fundamento del Ministerio del Interior, que nos dice de que cuando el helicóptero de la policía sobrevuela determinadas ciudades y ve una plantación, no sabe si es una plantación legal o ilegal. ¿Por qué? Porque al no tener la dirección de los clubes canábicos es imposible que ellos puedan determinar y saber. Y eso termina llevando a que hagan operativos sobre lugares que en verdad es un cultivo legal. Se entiende el fundamento. Digo yo que en esta discusión interna, que a lo mejor con una nueva redacción donde haya a lo mejor la participación judicial, capaz que podemos llegar a un camino de entendimiento. Seguiremos discutiendo. Capaz que lo que se decide es quitar este artículo de la rendición y discutirlo en otra instancia, en otra comisión, esa también, como ley aparte o como parte de una ley que se pueda llegar a enviar. Así que digo, todo está arriba de la mesa. Lo que sí ha demostrado, me parece, que ha quedado de manifiesto, que ha demostrado la coalición, muchos escépticos pensaban de que los partidos de la coalición no se podían poner de acuerdo, que éramos muy diferentes y que no nos íbamos a poner de acuerdo. Creo que la gimnasia que hicimos con la ley de urgente consideración, a mí en lo personal me tocó participar de la comisión especial, fui uno de los 2 miembros del Partido Colorado. Esa gimnasia, esa experiencia que tuvimos en la LUC y después la experiencia que tuvimos en la ley de presupuesto, ha quedado demostrado de que la coalición termina acordando, termina consensuando y que los consensos y los acuerdos son sobre modificaciones que son modificaciones positivas para problemáticas que tiene el país. Así que en esta instancia de la rendición de cuentas no va a ser la excepción. Vamos a seguir negociando, seguir hablando entre nosotros, intercambiando y mejorando
los artículos incluso a nivel de la redacción, para que no haya dobles interpretaciones y que eso sea lo que en definitiva sea elevado al plenario de la Cámara y obviamente en la discusión también con la oposición, porque uno también se enriquece desde puntos de vista diferentes. Cuando yo era oposición, a mí no me gustaba cuando algunas cosas que yo creía que realmente eran justas no fueran tomadas en cuenta. Si hay artículos de la oposición que son racionales y que son realmente que hacen a una política de cambio y en la cual estemos de acuerdo, la vamos a apoyar. Como el Frente Amplio, que participó en la redacción de varios artículos de la Ley Urgente de Consideración. Algunos de ellos lamentablemente los terminó impugnando cuando ellos participaron de la redacción. Y creo que son 4 de los 135 que fueron votados por el Frente Amplio en la Cámara. Exacto, artículos en los cuales hubo mucha negociación. Yo también participé de esa negociación, donde el Frente Amplio puso también su puño a la hora de la redacción y fue un entendimiento. Y si hay entendimientos, y si vuelvo a decir, hay artículos sobre algunas cuestiones en las cuales estamos de acuerdo, no importa si viene de la oposición. Si son buenos para el país hay que apoyarlos. Eso es también un poco la experiencia que nos ha dado estar estos años en la oposición. Hablemos del otro tema que es polémico, si bien hay muchos pequeños ruidos dentro de la rendición de cuentas, que es el que tiene que ver con el Instituto de Colonización y los asentamientos, la capitalización del fideicomiso. Esto parece que se está encaminando a resolverse, ¿no? Sí, lo resolvimos el día lunes, hace poquitos días. Viviano me dijo otra cosa, me dijo que todavía no se definió, que lo van a ver en una próxima reunión cuando repasen artículo por artículo. No, a ver, el acuerdo es acuerdo. Nosotros acordamos, a ver, dos cosas bien importantes. La primera, hay una política central de este gobierno de intentar empezar a resolver el tema asentamientos. Digo empezar a resolver el tema asentamientos porque es un tema muy grande, muy grande. Los asentamientos se han multiplicado en los últimos años, hay más de 650 asentamientos, allí viven más de 250.000 compatriotas que viven en esos asentamientos, muchos de ellos que vienen de hace muchas décadas también, es justo decirlo. Entonces es muy difícil poder retrovertir eso en 5 años o menos de 5 años, ¿no? Pero hay una política central, el foco de empezar a resolver ese tema. Se va a hacer un fideicomiso en el cual estamos todos de acuerdo, todos los partidos de la coalición de gobierno estamos de acuerdo con apoyar ese fideicomiso. Ese fideicomiso necesita financiamiento. Uno de los financiamientos que se pudieron, se definieron fue utilizar 2 impuestos que estaban afectados a colonización, que se afectaban básicamente para la compra de tierras, que eso de ahora en más, a partir del 1 de enero del 2022, donde entra en vigencia la rendición de cuentas, se afecten a el fideicomiso de los asentamientos, fideicomiso de integración social urbana, como dice la ley o el proyecto de ley. Son más o menos 20 millones de dólares por año, que es un financiamiento importante. Seguramente se requiera un mayor financiamiento para tener una política mucho más focalizada y mucho más incluso de ejecución más rápida. Hay que seguir pensando, capaz que no en la instancia de la rendición de cuentas, pero seguir pensando también las fuentes de financiamiento de ese fideicomiso. Y lo que aquí estaba en juego era que, el directorio de colonización estaba de acuerdo con que se desafectaran la recaudación de estos 2 impuestos y pasaran al fideicomiso de integración social y urbana, pero lo que le agregó el Ministerio de Economía fue que aparte se le quitaran 100 millones de pesos, que es una transferencia que hace el presupuesto nacional vía la parte del presupuesto que se llama subsidios y subvenciones, que se le transfería a colonización. Bueno, el Ministerio de Economía entendía de que esos 100 millones también tenían que engrosar el financiamiento del fideicomiso de los asentamientos.
nosotros no vimos adecuado ese nuevo agregado. ¿Por qué? Porque colonización tiene toda una planificación que ha hecho, tiene un presupuesto también que cumplir de cara a los próximos años, y esos importes, ese importe de 100 millones de pesos anuales, que son aproximadamente 2 millones de dólares, 2.200.000 dólares, le son necesarios para poder cumplir con los objetivos que tiene colonización. Pero en la medida de que, como acordamos, de que estos dos impuestos sí vayan para el fideicomiso y que estos 100 millones de pesos queden para colonización, creo que logramos un equilibrio entre lo que es una política central del gobierno, que es empezar a solucionar el tema asentamientos, dar viviendas dignas con los servicios apropiados para que la gente pueda vivir dignamente en esos lugares, y también poder tener la política de colonización que pueda seguir funcionando. ¿Qué pasa? Se podrá uno preguntar, bueno, pero estos 20 millones de dólares que de alguna manera no van a ingresar a colonización, ¿no le van a ser necesarios? En principio no. ¿Por qué? Porque colonización todavía tiene una cantidad de tierras, de hectáreas para poder adjudicar. Hay también toda una revisación interna dentro de colonización. Va a haber una auditoría de lo que han sido los últimos años. Hay un grado de morosidad muy grande en colonización, muchos colonos que no venían pagando la renta, digamos, a colonización. Los ruralistas están pidiendo incluso que no se compre más tierra. Por lo pronto, la decisión es que hay una cantidad de tierras, de hectáreas para poder adjudicar. También está el compromiso de que si se venden tierras de colonización, algunas tierras que no son tan aptas para la producción o la productividad, digamos, bueno, que esas tierras se puedan vender y que automáticamente el instituto queda habilitado para comprar en otros lugares con mejores índices, digamos, de productividad, ¿no? para determinados productos, determinados cultivos, por ejemplo. Entonces, esa habilitación está dada por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Presidente de la República. Lo que sí, entonces, en el funcionamiento de decolonización, con estos 100 millones de pesos, nosotros le aseguramos de que pueda seguir funcionando, de que pueda seguir cumpliendo con su planificación. Y también nos aseguramos un financiamiento para el fideicomiso de los asentamientos. Y vuelvo a decir, esto es un principio. Tenemos que seguir trabajando de cara al futuro para conseguir más recursos, para que obviamente esos recursos sean bien utilizados, que no se queden, digamos, empantanados en la burocracia, que muchas veces lamentablemente ha ocurrido en el pasado, que sean efectivos, que se utilicen justamente para poder ir erradicando de a poco los asentamientos en el Uruguay. Bien, la última pregunta, porque sé que ahí está la comisión todavía funcionando. Recientemente me decía el diputado Varela, que es el coordinador de bancada del Frente Amplio, que ellos no creían que iban a llegar a las firmas necesarias para el referéndum, que son los primeros sorprendidos. ¿Cómo le cayó al oficialismo ver esas firmas? Bueno, a ver, yo creo que ellos sabían que iban a obtener la cantidad de firmas. Está dentro del juego político también y de las estrategias, ¿no? Ellos habrán tenido la estrategia de decir, bueno, si nosotros decíamos que teníamos determinada cantidad de firmas, nuestra militancia iba a dejar de recolectar o se iba a descansar. Por eso teníamos que comunicar que todavía nos faltaban 40.000 firmas, que fue lo que hicieron a pocos días, 4 o 5 días antes, decían que les faltaba 40.000 firmas, cuando después aparecieron con 800.000, cuando las necesarias eran unas 670.000 aproximadamente. Yo creo que ellos sabían que estaban cerca o que estaban buscando, digamos, el colchón, ¿no? ¿Cómo nos cayó a nosotros? A ver, estaba dentro de las posibilidades. Sí, a lo mejor causó sorpresa, porque justamente cuando se anunciaba que faltaban tantas, bueno, que se consiguieran tantas más, era como estadísticamente algo bastante complicado de lograr, ¿no? Pero más allá de esa circunstancia, creo que también se abre
una cosa bien positiva para la coalición. Porque más allá de que haya 135 artículos de una ley, una muy buena ley, fíjense que el Frente Amplio terminó votando más de 340 artículos, o sea que la ley no era mala. Si impugnó 135 al final, la ley no era mala, no era inconstitucional como había dicho el Frente Amplio, porque la Suprema Corte en un fallo dijo que era constitucional, por ejemplo. Tenía temas variados, sí, pero vuelvo a decir, en esos temas variados contamos con el apoyo y con el voto del Frente Amplio. Entonces no era una mala ley, eso ha quedado realmente bien claro. En estos 135 artículos creo que es una oportunidad para la coalición. Así como el Frente Amplio y el PIT-CNT se han movilizado durante todos estos meses, nos va a permitir a nosotros también movilizarnos y poder defender una muy buena ley. Poder defender cambios en determinadas políticas donde entendíamos de que habían problemas graves para el Uruguay. El tema de seguridad, el tema de la educación. Los guarismos de la educación no eran positivos, no eran buenos. Las pruebas PISA nos iba cada vez peor, se gastaba cada vez más dinero y no habían resultados. Se tenían que hacer modificaciones también en el área de la educación. Teníamos que hacer modificaciones en el área de la protección de las empresas públicas. Porque cuando hablan con determinados eslóganes, a mi juicio muy vacíos, que dice que con la LUC se quiere retroceder y se quieren restringir a las empresas públicas, yo me pregunto, cuando se aprueba normativa en la ley de urgente consideración que va por el lado de poder controlar de mejor manera a las empresas subsidiarias de las empresas públicas. Las sociedades anónimas, las sociedades satélite que tienen cada empresa pública, que funcionan bajo el régimen del derecho privado, donde habíamos tenido enormes agujeros, como por ejemplo en Alur, enormes agujeros, donde no había control ninguno por parte por ejemplo, del Tribunal de Cuentas. Eran fondos públicos, pero se movían en el régimen del derecho privado. Si nosotros aprobamos normas para poder controlar de mejor manera cómo se gasta en las empresas subsidiarias de las empresas públicas, ¿se está yendo en contra de las empresas públicas? Yo creo que se está yendo a favor de las empresas públicas. Se está yendo a favor de la credibilidad de nuestras empresas públicas. Si se controla mejor los gastos, las operaciones financieras de las empresas subsidiarias, yo creo que estamos yendo a favor de nuestras empresas públicas. Por eso, ante determinados eslóganes, a mi juicio vacíos y tergiversadores, es muy bueno también de que la coalición ahora pueda salir a defender esos artículos y decirle a la ciudadanía qué era lo que pasaba, por qué se propusieron esos artículos y qué es lo que está pasando ahora, desde la vigencia de la ley de urgente consideración. Así que yo creo que, más allá del resultado, es una buena instancia para nosotros poder salir a explicar con argumentos, con fundamentos, los artículos que son impugnados por el Frente Amplio y por el PIT-CNT. Le agradecemos entonces, diputado, haber llegado hasta acá y conversar con nosotros unos minutos. Un gusto, muchas gracias. Su trabajo en la comisión. Muchísimas gracias.